Hola, ¿qué tal? Comunidad de Ingeniería Biomédica. Yo soy Ricardo García y espero se encuentren excelente. El día de hoy quiero que aprendamos a realizar el análisis de una señal de electromiografía y su posterior procesamiento, con el objetivo de que ustedes puedan generar una señal de control, una señal que les permita accionar diferentes eventos en sensores como lo pueden ser actuadores, que son servomotores, por ejemplo, en una prótesis para realizar movimientos específicos, o incluso que pudiesen controlar las acciones dentro de un videojuego. Entonces, vamos manos a la obra. Para realizar el procesamiento de este video, los invito a que descarguen el archivo registromg.txt que pueden encontrar directamente en la descripción de este video. Bien, este registro cabe mencionar que fue adquirido con un equipo profesional con una frecuencia de muestreo de igual a 2000 Hz. Esto quiere decir que tenemos 2000 puntos por segundo, 2000 muestras por segundo. Para cargar el archivo, vamos a crear una variable que se llame EMG, la cual le voy a asignar la instrucción load y vamos a poner aquí directamente el nombre completo de todo este archivo, incluyendo su extensión, que es .txt. A continuación vamos a colocar aquí la información del registro. Voy a colocar el valor de la frecuencia de muestreo, el cual es de 2000 Hz, como les comenté anteriormente. Y el tiempo no está definido directamente en este archivo, por lo cual nos toca calcularlo. ¿Cómo podemos calcular el tiempo total de un archivo solamente con la información de la frecuencia de muestreo? Pues tenemos que hacerlo calculando primero la longitud que tiene en total este archivo y después dividirlo directamente sobre la frecuencia de muestreo. Esto parte de una regla de 3. Si yo sé que tengo 2000 muestras en un segundo, ¿cuánto tiempo tendré en esta longitud total que tiene mi archivo? Entonces eso se va a convertir en nuestra T. ¿Para qué queremos esta información? Lo queremos para construir un vector de tiempo que le vamos a llamar VT. VT va a ser igual a la función linspace, la cual es una función que nos permite crear un vector con una longitud específica y que inicie en un valor y termine en otro que especifiquemos. El valor inicial va a ser 0 y el valor final va a ser T. Y la longitud total de este vector va a depender precisamente de la frecuencia de muestreo multiplicado directamente por el tiempo. Este vector nos va a permitir realizar la gráfica de estas señales en el tiempo. Entonces, como podemos observar aquí del lado izquierdo en nuestro workspace, nos podemos encontrar que precisamente el vector EMG posee una longitud de 1484 datos y el vector de tiempo corresponde también en esta misma longitud, por lo cual vamos a poder hacer la graficación sin mayor problema. Para realizar una gráfica vamos a poner el comando figure y vamos a poner la instrucción plot para poner los valores en el eje de las X y vamos a poner aquí EMG en el eje de las Y. Para que la visualización sea un poco más agradable vamos a poner una rendija con la instrucción grid on y vamos a ajustar los axes, esto es los ejes en las X y los ejes en Y, con la instrucción axis tight para que esto se vea bastante bonito. Vamos a poner una etiqueta en el eje de las X que va a corresponder en este caso al tiempo en segundos y una etiqueta en el eje de las Y que va a corresponder a la amplitud en unidades de volts. ¿De acuerdo? Vamos a poner aquí un título y aquí le vamos a poner señal SEMG en crudo. ¿Por qué poner S antes del EMG? La S significa EMG de superficie. ¿Por qué es de superficie? Porque colocamos electrodos superficiales para precisamente adquirir esta señal de la actividad muscular. Vamos a correr el código y listo. Ya tenemos nuestra primera visualización de la gráfica en el dominio del tiempo. Se fijan, no tenemos ni siquiera un segundo, pero tenemos información muy valiosa, la cual corresponde a la actividad muscular de nuestro sujeto de estudio. Cabe destacar que tenemos 3 eventos importantes que los vamos a dividir con estas 3 líneas. La primera y la última hace referencia al estado basal, donde se supone que el músculo de interés está en reposo. Y la línea que está aquí en el medio, lo podemos englobar aquí en este rectángulo. Todo esto son amplitudes que son más grandes que este estado basal que corresponde precisamente a la intención de movimiento. Una intención que viene precisamente desde la corteza motora en nuestro cerebro y se dirige hasta las motoneuronas que inervan el músculo de interés.
Entonces, aquí es donde está la actividad muscular y vamos a hacer un procesamiento para entender de qué frecuencia se compone y cuántos movimientos realmente intentó realizar nuestro sujeto de estudio. Que, spoilers, nuestro sujeto de estudio realizó 2 movimientos. Ahorita lo vamos a ver más adelante con nuestro análisis. Ok, para el siguiente paso, podemos poner aquí una segunda etapa de amplificación entre comillas, puesto que pensemos en el siguiente escenario. ¿Qué tal si la señal no viene de un equipo profesional, sino más bien viene de un circuito casero? Este circuito puede tener bastantes fallas, pero que se pueden compensar directamente con un procesamiento digital. Entonces, el procesamiento que vamos a hacer a continuación va a ser generar un factor de ganancia, al cual lo vamos a multiplicar por nuestra señal en crudo, lo cual va a modificar directamente su amplitud. Vamos a poner un factor de ganancia G que va a ser igual a 10, por ejemplo. Este factor de ganancia G lo vamos a multiplicar por nuestro EMG, lo cual esta operación la vamos a guardar en esta nueva variable que se llama EMG amp de amplificación y vamos a poner esta instrucción, EMG por G. Para visualizar, vamos a generar un subplot. Voy a copiar y pegar esta instrucción de acá arriba de la gráfica 2 veces y en la segunda voy a cambiar, aquí lo voy a poner señal amplificada. Lo demás lo vamos a dejar igual, pero aquí vamos a agregar nuestros subplots. Un subplot de 2 filas, una columna, y en la primera posición va la señal en crudo y en la segunda posición va la señal amplificada, que la vamos a poner aquí cambiando esta variable. Vamos a ejecutar este código y como podemos observar tenemos exactamente la misma forma de onda, pero tenemos la diferencia de que la amplitud es totalmente diferente. En la primera de ellas encontramos que la señal oscila entre 1 y -1 aproximadamente y en la otra oscila entre 10 y -12. Y esto ya no refleja directamente amplitud en volts, sino que es una amplitud completamente modificada. Pequeño tip de diseño. Cuando estén realizando su circuito electrónico, estas etapas se recomiendan que siempre sean de manera analógica para que ustedes puedan ir amplificando lo que realmente les interesa. Porque aquí directamente amplificarlo estamos amplificando todo, tanto el ruido como la señal de interés. Entonces, ahora vamos con la siguiente etapa, que sería la etapa de filtrado. Antes de generar un filtro digital, necesitamos entender qué es lo que tenemos. Vamos a hacer un análisis utilizando la transformada de Fourier. Particularmente en este aspecto computacional utilizamos la transformada rápida de Fourier o la FFT. ¿Por qué? Porque precisamente operar con un integral es casi imposible porque esto opera directamente en el espacio continuo. Entonces lo aterrizamos a un espacio que sea más entendible, que es el espacio discreto. Entonces implementamos una fórmula similar a la ecuación de Fourier, el cual nos posee este componente que precisamente le llamamos el componente de Fourier, que posee un exponencial elevado a un número imaginario. Entonces, esta función se llama FFT y aquí le vamos a dar como argumento nuestra señal amplificada y la vamos a guardar en una variable que se llame TF mayúscula, que significa transformada de Fourier. Como les comentaba, este componente de Fourier que posee valores imaginarios, al combinarse con valores reales, hace que el espacio se vuelva literalmente y matemáticamente complejo. Para poder visualizar la transformada de Fourier en MATLAB, necesitamos entender lo siguiente. Existe el teorema de Nyquist, el cual nos dice que cuando necesitamos analizar una señal que nos interesa, tenemos que hacer la adquisición al menos al doble de la frecuencia de interés. Por ejemplo, si una señal biomédica que su máximo frecuencial es 500 Hz, yo necesito adquirirlo por lo menos a 1000 Hz. ¿Por qué sucede esto? Porque Fourier lo que te hace es te entrega un espejo en el espectro de frecuencias. Este espejo va desde 0 hasta la frecuencia de muestreo entre 2 en el aspecto positivo y va desde 0 hasta la frecuencia de muestreo entre 2 pero negativo. Entonces quiere decir que vamos en este caso en particular de 0 a 500 o de 0 a menos 500. ¿Qué sucedería si yo, por ejemplo, hago la adquisición directamente a 500 Hz y mi señal de interés, su máximo es de 500? Al momento de realizar el análisis con Fourier solamente voy a poder visualizar hasta fs entre 2, quiere decir desde 0
hasta 250 va en positivo y desde 0 hasta menos 250. Entonces, para contemplar este fenómeno, vamos a crear esta variable que se llame VF, que es nuestro vector de frecuencia, y va a ser igual al comando linspace, que va a ir desde menos fs entre 2 hasta fs entre 2. Y la longitud de este vector puede corresponder directamente a la longitud del vector TF. Y ya con estas dos variables podemos hacer la graficación. Voy a copiar y pegar todas estas instrucciones que están de este lado, pero vamos a modificar aquí el plot. Aquí va a ser el vector de frecuencias en el eje de las Y y va a ser aquí la transformada de Fourier en el eje de las Y. Entonces, las etiquetas, aquí se fijan, ya no refleja tiempo, sino que ahora refleja directamente las frecuencias en hercios, en hertz. Y en el eje de las Y ya no refleja voltaje, sino que refleja algo que conocemos como el Power Spectral Density, que no es otra cosa que un término que nos refleja de qué está hecho una señal en frecuencias. De acuerdo a la teoría de Fourier, nos dice que toda señal compleja se compone de una sumatoria infinita de senos y de cosenos. Esto quiere decir que podemos tener cualquier tipo de señal partiendo precisamente de señales más simples. Pensémoslo de la siguiente manera. Una señal compleja en biomédica puede corresponder a un jugo tutti frutti, que está hecho de diferentes frutas como piña, manzana, uva, etc. Entonces, Fourier lo que nos dice es que podemos saber exactamente de qué está hecho ese tutti frutti y en cuántas cantidades existe esa fruta. Por ejemplo, si existe más de piña que de manzana, o más de uva que de manzana, y así sucesivamente. Entonces, la mezcla de estos sabores en estas diferentes intensidades es lo que compone este jugo tutti frutti tan particular, que ya aterrizándolo en el aspecto de las bioseñales, nos dice que una señal compleja se puede fabricar a partir de señales frecuenciales más sencillas, como señales de 2 Hz, de 10 Hz, de 20, de 30, 50, 60, y todos en diferentes amplitudes. Al hacer esta sumatoria completa, de echar todas estas señales a la licuadora, obtenemos la señal de interés. Entonces, eso es lo que nos refleja la PSD. En el título, entonces, vamos a poner por aquí que refleja la transformada de Fourier directamente. Y para facilitar un poquito la visualización de esta transformada de Fourier, vamos a agregar una gráfica más, que simplemente va a ser la misma vector de frecuencias, pero aquí vamos a agregarle un filtro de media móvil a nuestra variable TF para que la visualización sea un poquito más sencilla. Ahora vamos a visualizar esta señal. Y se fijan, esta señal directamente no nos está reflejando de qué está hecha la señal directamente, porque recuerden que matemáticamente estamos haciendo operaciones con números imaginarios, entonces esto ya está en un espacio complejo. Lo primero que vamos a hacer es prescindir de los valores negativos de esta transformación para poderlos mandar directamente hacia arriba, y eso lo vamos a lograr con una función muy sencilla que es el valor absoluto. Y lo vamos a hacer directamente sobre la implementación de esta transformada de Fourier. Como podemos observar aquí directamente en el Command Window, nos dice que hay que tener cuidado porque estamos haciendo ya operaciones complejas porque poseemos imaginarios irreales. Entonces vamos a dar clic para ver cómo se visualiza. Y como les comento, ya estamos prescindiendo de esos valores imaginarios y los eliminamos directamente rescatando solamente su valor absoluto. Sin embargo, esta gráfica todavía no nos refleja la transformada de Fourier como queremos. Estos valores se cargaron directamente hacia los lados. Entonces lo que tenemos que hacer es un desplazamiento de estos valores de Fourier. Y lo vamos a lograr con este comando que se llama FFT Shift. En inglés significa algo así como desplazamiento. Desplazamiento en el espacio de Fourier. Aplicamos sobre estas funciones y ahora sí, ya tenemos lo que nos interesa. Como les comentaba previamente, Fourier nos entrega un espejo. Si nuestra frecuencia de muestreo de esta señal muscular era de 2000 Hz, entonces voy a poder visualizar en la parte positiva de 0 hasta 1000, que es la frecuencia de muestreo entre 2. Y en caso contrario, en el aspecto negativo, pues vamos a poder encontrar menos 1000, que es la frecuencia de muestreo entre 2. Para solamente enfocarnos a la parte positiva, vamos a agregar aquí, vamos a eliminar este comando de axis tight y vamos a agregar el comando xlimite, que va a ir desde 0 hasta frecuencia de muestreo entre 2, para que solamente nos muestre el aspecto positivo de nuestra señal, como lo podemos observar aquí. Entonces,
Ya esta gráfica nos refleja directamente de qué frecuencia se compone y con cuánta intensidad nuestra señal muscular. Podemos encontrar que hay picos predominantes, casi en bajas frecuencias, y las amplitudes cada vez van disminuyendo en función de las frecuencias altas. Y encontramos por aquí una muesca que refleja precisamente un filtro notch que tiene este equipo profesional que está establecido directamente en 60 Hz, como lo podemos observar aquí. Recuerden que los filtros no son perfectos, por lo tanto solemos afectar frecuencias vecinas, que es lo que tenemos aquí. Para que la visualización sea un poquito más sencilla de entender, vamos a poner aquí un hold on y voy a agregar una gráfica de vector de frecuencia versus, y voy a aplicar un filtro de media móvil directamente a los coeficientes de Fourier que están en la variable TF. Este filtro de mediana móvil le voy a poner, por ejemplo, un valor de, no sé, podemos ponerle tal vez 10. ¿Sí? Vamos a colocarle, por ejemplo, este valor de 10. Y como podemos observar, la gráfica que está aquí de color naranja refleja la tendencia general de lo que está hecho nuestra señal de interés. Vamos a hacerla más evidente. Vamos a poner aquí el comando line width, que nos permite modificar el grosor de línea. Le vamos a poner un grosor igual a 2 para que sea mucho más evidente. Observen cómo esta señal principalmente tiene la mayor área directamente en esta región que está por aquí. Toda esta región es lo que tiene, de lo que se compone nuestra señal MG y donde se encuentran las frutas principales. Esta señal, las señales que aparecen anteriormente a nuestro filtro notch, también son importantes. No obstante, según la literatura nos dice que las señales de control de MG están en un rango frecuencial de 20 a 500 Hz. Entonces, quiere decir que algunos valores frecuenciales que están muy cercanos a cero, que son de muy baja frecuencia, pueden corresponder directamente a artefactos o ruidos en general, pero de baja frecuencia, respiraciones o otro tipo de bioseñales que estén por ahí. Entonces, con esto vamos a construir un filtro que precisamente nos corte en estas regiones de interés. Para que sea más evidente, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar por aquí, vamos a poner frecuencias de interés, que van a ser los límites inferior y superior de este filtro. Vamos a poner F1, va a ser igual a 20, y F2 va a ser igual a 500. Entonces, vamos a hacer uso de estos valores para poder construir unas líneas con el comando xline que nos permita visualizar directamente cuáles van a ser las frecuencias que sí vamos a mantener y cuáles vamos a eliminar. Voy a poner primero la frecuencia 1. Vamos a especificar el tipo de línea. Quiero que sea punteada y de color rojo, por ejemplo. Y vamos a poner aquí un texto que vamos a hacer que este texto sea dinámico en caso de que modificásemos por alguna razón estas frecuencias de interés. Vamos a poner el comando sprintf y con un apuntador, que recuerden que en MATLAB los apuntadores se hacen con el porcentaje y luego con el tipo de dato que queremos, que en este caso quiero que sea doble. Vamos a poner aquí un espacio para que indique hercios, salgo de las comillas y aquí voy a poner el valor de la variable que quiero visualizar ahí. Copio y pego esta misma instrucción, pero ahora pongo la F2, que es la frecuencia superior. Y ahora sí, visualizamos. Nos damos cuenta que todo lo que esté dentro de estas líneas punteadas es lo que me interesa a mí analizar, lo que voy a contemplar únicamente para nuestra señal de control. Que se fijan, realmente tanto el lado izquierdo como el lado derecho, las amplitudes son muy pequeñas, por lo tanto el aporte frecuencial a la señal de interés no es tan relevante. Sin embargo, pues tenemos que hacer esta distinción, ¿de acuerdo? Entonces vamos a proceder a el diseño de nuestro filtro. Este diseño de filtro de manera digital se hace en dos etapas. Primero hay que construir los coeficientes que correspondan directamente a este filtro y después la implementación de dichos coeficientes. Estos coeficientes los vamos a llamar, por ejemplo, B, A. B, A va a ser igual a la instrucción Buder, que es un filtro de tipo Butterworth, que recuerden que tiene esta tendencia como si fuese el perímetro de un fantasmita, ¿no? Entonces,
Aquí nos indica MATLAB que hay que poner como argumento el orden del filtro y luego el rango que nos interesa, que en este caso está entre F1, y F2. Recuerden que los rangos los ponemos entre corchetes y para que solamente nos haga referencia al aspecto al espectro de Fourier positivo, lo vamos a dividir entre la frecuencia de muestreo entre 2 para asegurar que los valores resultantes queden entre 0 y 1, que estén normalizados en esta escala positiva, puesto que esta función Booder solamente recibe datos entre 0 y 1. Y ya para finalizar, aquí tenemos que indicarle qué tipo de filtro es el que nos interesa, que en este caso es un pasabanda, bandpass en inglés. Y una vez teniendo estos coeficientes que nos permiten construir la función de transferencia, con coeficientes B en la parte superior y coeficientes A en la parte de abajo, los vamos a implementar directamente en nuestra señal ruidosa. Vamos a ponerle por aquí implementación del filtro y aquí vamos a poner EMG fill, por ejemplo, y vamos a poner la instrucción fill fit que nos permite implementar estos coeficientes B, A, y aquí vamos a poner el MG amp, el MG amplificado, ¿de acuerdo? Y con esto ya nosotros ya podemos hacer la graficación de estos valores. Vamos a hacer primero que nada una comparativa entre los espectros de Fourier de la señal en crudo versus esta señal que está filtrada. Por lo tanto, necesitamos agregar otro análisis de Fourier, que para más fácil, lo que vamos a hacer es simplemente copiar esta instrucción que está aquí arriba y le vamos a poner TF2 y los vamos a calcular sobre EMG fill, ¿de acuerdo? Y con esta información, ahora sí, pudiera yo construir una nueva figura, la cual le voy a poner el vector de frecuencias, la transformada de Fourier, y ahí mismo vamos a graficar el vector de frecuencias versus la transformada de Fourier 2. Y aquí vamos a colocar las mismas etiquetas en el eje de las X como en el eje de las Y, y vamos a poner como título la comparación de los espectros frecuenciales. Ahí está. Vamos a cerrar esta instrucción y vamos a visualizar cómo se ve, no sin antes colocar por aquí una rendijita que nos permita visualizar de mejor manera pues los valores, y también vamos a agregar las mismas líneas de los umbrales para ver si es cierto que los cortó a esos valores, ¿no? Vamos a poner esta instrucción por acá y las líneas de este lado. Muy bien. Por cierto, nos hizo falta nuestro límite en el eje de las X, que va a ir desde 0 hasta la frecuencia de muestreo entre 2. Y lo tenemos aquí. La señal azul corresponde al espectro de la señal en crudo y la señal naranja corresponde al espectro de la señal filtrada entre 20 y 500 con un filtro Butterworth de segundo orden, precisamente con este rango de datos. Vamos a hacer un zoom directamente en la primera frecuencia de corte y vemos que prácticamente las señales, ¿sí?, que son menores que 20 fueron filtradas, aunque hay algunas que pues siguen pasando porque no es un filtro perfecto. Y del otro lado, en el límite superior, que es 500, también observamos el mismo comportamiento, que las amplitudes se van reduciendo hasta llegar prácticamente a 0. Entonces, con esto ya aseguramos que el filtro efectivamente está haciendo lo que nosotros queremos que haga, que limite las frecuencias entre estos umbrales. ¿De acuerdo? Bien. Para seguir con el procesamiento de la generación de nuestra señal de control, necesitamos comprender lo siguiente. Los valores que están en la parte negativa de nuestra señal MG no son tan de interés, porque a mí lo único que me interesa es si la señal tiene la intención de movimiento o no, si es señal basal o es directamente la señal de movimiento. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es convertir nuevamente estos valores que están en la parte negativa, los vamos a poner en la parte positiva. ¿Cómo? Con el mismo comando del valor absoluto. Y para ello, vamos a crear una variable que se llame emgrec, por ejemplo, que va a contener esta instrucción, valor absoluto ¿de quién? De emg fill, que es nuestra señal filtrada. Vamos a hacer la visualización de esta señal en el dominio del tiempo
para ver qué es lo que le sucede. Como podemos observar, todos los valores negativos ahora se fueron hacia lo positivo, y esto también nos abona para entender cuándo existió la intención de movimiento. Se fijan, ya tenemos dos amplitudes diferentes. Tengo por aquí estas señales pequeñas, como estas que están por aquí, y luego tengo este espacio gigante donde aparentemente está la intención de movimiento, donde está la actividad muscular. Lo que vamos a hacer es hacer que estas diferencias sean maximizadas, ¿de acuerdo? Vamos a hacer que las amplitudes más pequeñas se hagan todavía mucho más pequeñas y las amplitudes más grandes se hagan todavía muchísimo más grandes. Y eso la logramos sencillamente con la instrucción de la potenciación. Vamos a poner la potenciación por cada elemento de este vector, lo vamos a elevar al cuadrado y le vamos a guardar una variable que se llama mgpot, que significa mg potenciada, ¿no? Aquí lo único que vamos a visualizar es la diferencia entre estas dos señales, ¿sí? Entre las señales basales y las señales de interés. Y voy a crear una nueva gráfica que va a contener la comparativa de ambas rectificaciones para que vean cuál es el objetivo de una y otra, ¿sí? Como podemos observar, en la señal rectificada pero maximizada, tenemos que los valores pequeños se hicieron más pequeños, ¿sí? Tanto del lado izquierdo como del lado derecho, y las señales de interés se hicieron todavía muchísimo más grandes. Entonces las amplitudes ahí se ven modificadas. Sin embargo, seguimos manteniendo las regiones de interés, que son las intenciones de movimiento, ¿de acuerdo? Aquí les dejo para que visualicen cómo generé esta gráfica, que es simplemente un subplot, ¿de acuerdo? Entre la señal rectificada y la señal potenciada. Todo lo demás es meramente formato. Y bien, si nosotros utilizásemos esta señal que tenemos por aquí para intentar controlar una prótesis, tendríamos que hacer primero que nada la umbralización, calcular un umbral para decir que cuando la señal supere este valor, la prótesis entonces haga un movimiento o el personaje de un videojuego haga algún movimiento. Mientras no supere el umbral, entonces se quedaría en su estado basal. El problema con esta señal que tenemos, que es solamente la señal rectificada, nos damos cuenta que tiene oscilaciones demasiado rápidas. Si nosotros colocamos un umbral, entonces las acciones se van a estar produciendo en un momento sí y en un momento no, demasiado rápido. Y esto puede provocarle Parkinson directamente a una prótesis, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestra solución? Es enfocarnos únicamente a la tendencia general que posee esta señal. Esto quiere decir más o menos solamente su perímetro, para poder entender cuándo existe movimiento y cuándo no. Y esa señal de color rojo ya nos spoileó un poquito cuántas intenciones de movimiento existen dentro de este registro, ¿de acuerdo? Entonces, para hacer el proceso de suavizado, lo vamos a hacer en diferentes etapas. Primero que nada, para suavizar así de manera directa, vamos a crear una variable que se llame mgswap mayúscula y le vamos a aplicar un filtro de media móvil. ¿A quién? A mgpot, que recuerden que es la señal que está maximizando las diferencias. Aquí le vamos a poner un valor bastante agresivo, como lo puede ser 200, que es un valor bastante alto, pero suficiente para dejar una tendencia general. Vamos a poner aquí una figura en donde nos permita visualizar estas señales que vamos a estar construyendo y vamos a ponerlas en el vector del tiempo, ¿de acuerdo? Vamos a poner aquí axis type y grid on. Esta gráfica solamente es para visualizar qué tan agresivo o qué tan efectivo resulta este filtro de media móvil, ¿no? Como vamos a observar, ya tenemos la tendencia general. Sin embargo, solemos tener algunas oscilaciones de frecuencias altas, que son estos pequeños piquitos que nos pueden alterar la medición. Supongan que el umbral pasa exactamente cerca a estos piquitos, pues también se pudieran, si es que son más grandes que el umbral, va a poder interpretarse como una acción de control cuando realmente no es así. Quiero que esta señal todavía se mantenga con una tendencia todavía muchísimo más general. Y para hacer esto vamos a construir un filtro polinomial. El filtro polinomial no es otra cosa más que la construcción, como indica el nombre, de un polinomio de un grado X que se va ajustando precisamente a las tendencias de una señal en particular. Supongan el siguiente escenario. Tenemos un maestro alfarero que es capaz de generar diferentes dobleces en un material. Supongan que le damos un alambre de metal, como puede ser este pequeño cincho, y le decimos: señor alfarero, usted tiene solamente 20 dobleces para poder replicar
esta figura que le estoy pasando como referencia. Entonces el maestro alfarero empieza a doblar 1, 2, 3, 4, 5, 20 veces, de tal forma que se asemeja mucho a la señal de interés. Entonces eso es a lo que nos referimos con el grado del polinomio, que es el grado del filtro que nos va a permitir acercarnos a esta forma de onda. Entonces vamos a construir una variable que se llame coef, que va a rescatar los coeficientes polinomiales, y vamos a utilizar la instrucción polyfit, la cual nos pide como argumentos el eje de las x, el vector de tiempo en el cual se construye nuestra señal, y luego en dónde está nuestra señal, que es el eje de las y, que le vamos a poner aquí mg swap, que es la señal que acabamos de construir, y luego el orden del filtro. Aquí podemos iniciar con un orden del filtro, por ejemplo 1, que en este caso sería una línea recta, un orden 2 que ya tendría un doblez, un orden 3 que tendría 2 dobleces, y así sucesivamente. Vamos a dejarlo por ejemplo en 10 y vamos a crear una nueva variable que se llame mgpol, de mg polinomial, que va a guardar la instrucción polyval, que esta nos pide como argumentos los coeficientes, ¿sí?, que acabamos de rescatar de polyfit, y el vector de tiempo nuevamente. Entonces en esta misma gráfica voy a poner el vector de tiempo versus mgpol, y vamos a ponerle un grosor de línea igual a 2 para que se vea bastante claro quién es el filtro polinomial. Y aquí lo tenemos. Quiere decir que con 10 dobleces, ¿sí?, o un polinomio de grado 10, tenemos esta replicación de la señal. Sin embargo, encontramos que tenemos oscilaciones que no estaban inicialmente tanto al inicio como al final. Esto es porque imagínense que nuestra figura es demasiado simple y le ponemos un valor exageradamente alto. Entonces lo que hace el filtro es tratar de ajustarlos. Empieza primero doblando poquitos, 1, 2, 3, 4, y cuando nos hace falta 1000, dices, chin, pues ya acabé con la señal, ¿qué hago? Empieza a ponerlos inmediatamente, que eso es un ruido que produce este propio filtro. Entonces hay que tener cuidado con estos valores. Por ejemplo, vamos a poner un grado 100. Aquí ya aparece una advertencia, y como pueden observar, estas señales que aparecen aquí son porque completó a lo mejor con unas 20 dobleces y le hicieron falta 80. Entonces, ¿qué hizo? Poner las 80 ahí de manera rápida, ¿no?, para completar esta instrucción. Vamos a reducirla, por ejemplo, ¿qué les parece?, a 20. Y tenemos una forma mucho más interesante, ¿sí?, que es una forma que nos va a ayudar a entender estas tendencias generales. Nos sigue apareciendo aquí un warning, no se preocupe, se lo podemos eliminar simplemente si le ponemos LS. Esto es porque quiere decir que tenemos a lo mejor un valor que es más grande, ¿sí?, del necesario, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos a dejarlo de esta manera, solo por esta vez, ¿de acuerdo? El siguiente paso sería analizar cómo esta señal va a poder superar el umbral, pero nos enfrentamos a otro problema, que el eje de las Y está en una escala arbitraria, ¿de acuerdo? Es una escala que se fue modificando por las amplitudes, las ganancias, los filtros, etc, etc. Entonces al final ya no sabemos exactamente en qué referencia nos encontramos. Para poder establecer una referencia que sea constante para todos los próximos registros que vamos a estar utilizando, por ejemplo, que todos estuvieran entre 0 y 1, ¿no? Porque imagínense que tenemos 10 registros que queremos procesar al mismo tiempo y un solo umbral para todos esos 10 registros. Necesitamos hacer que el eje de las Y esté normalizado para todos ellos. Y precisamente esta operación matemática se llama normalización. La normalización la vamos a hacer aquí en la parte de abajo y vamos a aplicar una fórmula muy sencilla. mgnor va a ser igual a lo siguiente. Aquí vamos a colocar dos paréntesis separados por una división, ¿de acuerdo? Vamos a poner primero que nada nuestra mgpol y le vamos a restar el valor mínimo de este mgpol. Aquí podemos copiar esta variable porque la vamos a ocupar para la otra parte de la fracción, la cual nos pide que calculemos el valor máximo y le restemos el valor mínimo, ¿de acuerdo? Y esto nos va a asegurar que los valores estén entre 0 y entre 1. ¿Por qué estamos contemplando el valor máximo de la señal? Por eso hacemos la división. ¿Qué pasaría si yo tengo mi señal y la divido entre el máximo de esa señal? Pues me da como resultado siempre un 1, ¿sí? Porque el máximo entre el máximo pues nos da un 1, ¿no? Entonces, pero el problema viene cuando si esta señal poseyera valores negativos, otro tipo de amplitudes, puede ser que la referencia hacia abajo no siempre sea 0.
Para obligar a que esto sea así, establecemos un rango, el máximo menos el mínimo, y le restamos también el mínimo a la señal en sí, para poder asegurarnos que ahora sí nos quede entre 0 y entre 1. Entonces vamos a visualizar esta nueva señal que se llama EMG NOR y vamos a borrar esta instrucción para que solamente nos permita visualizar esta normalización. Aquí nos apareció un error. Aquí es porque se llama NOR con R mayúscula. Ahí está. Entonces ahora sí aseguramos que la amplitud esté siempre entre 0 y entre 1 y ya puedo seleccionar un valor de umbral para poder decir cuándo existe movimiento y cuándo no. Y aquí, por ejemplo, vamos a seleccionarla arbitrariamente directamente en 0.5. 0.5 va a ser el valor de nuestro umbral y lo vamos a visualizar de la siguiente manera. Aquí voy a reemplazar por estas instrucciones que ya tenía ahí previamente para que ustedes puedan visualizar, ¿sí?, una comparativa directa entre la señal con ruido rectificada, ¿sí?, que fue suavizada pero tenía muchas oscilaciones, y vamos aquí a visualizar nuestra señal polinomial, que por ahí nos va a dar un pequeño error porque estoy utilizando una variable que se llama umbral, que la voy a definir aquí a continuación, y la cual simplemente se va a mostrar como una línea punteada de color rojo, ¿sí? Entonces aquí las señales que superen ese umbral se convierten en 1 y las señales que no se convierten en 0, ¿de acuerdo? Y esto ya nos va a permitir generar nuestra señal de control aquí en el punto número 6. Vamos a crear una variable que se llame control y le vamos a asignar una instrucción lógica. Vamos a evaluar a MG NOR y vamos a preguntar si esto es mayor o igual que nuestro umbral. En caso de que sea igual, nos entrega un 1. En caso de que no sea igual, nos entrega un 0. Quiere decir que el tipo de dato de esta variable control es de tipo lógico. Pero para poder hacer operaciones necesito convertir esta variable de tipo lógico a una variable de tipo doble, de tipo entero. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a multiplicar esa variable por 1 para no afectar sus datos y simplemente hacer la transformación de este tipo de datos. ¿De acuerdo? Y a continuación lo que voy a hacer es simplemente graficar cómo se verá precisamente esta señal con ruido, cómo se ve la señal normalizada, la que suavizamos con el filtro polinomial, dónde está el umbral, y vamos aquí a graficar la señal de control, la cual la estoy poniendo de color negro con un grosor de línea igual a 2. ¿De acuerdo? Todo lo demás es meramente formato y lo vamos a poder visualizar de la siguiente manera. Tengo por aquí las unidades de tiempo en el eje de las X y unidades arbitrarias U.A. ¿sí?, en el eje de las Y, que nos indica que estamos en una escala normalizada. Y aquí podemos observar perfectamente que cuando la señal naranja supera el umbral, tenemos aquí nuestra señal de control, un 1, ¿sí?, que va a mover nuestra prótesis o bien que va a mover las acciones de un videojuego. Espero que este video les ayude bastante para sus proyectos biomédicos y que esta lógica, esta metodología, les ayude para hacer el procesamiento sencillo de sus señales de electromiografía para poder generar estas acciones de control en una prótesis, en un videojuego, para encender un LED, para encender una bocina o lo que ustedes quieran. Ya directamente con esto pueden tener este tipo de funcionamientos donde simplemente hacen un esfuerzo, se pasa por este mismo procesamiento y se obtiene directamente nuestra señal de control y una acción directamente en lo que nosotros busquemos. Espero que este video les haya gustado. Suscríbanse, denle like y déjenme en la caja de comentarios qué otros temas de interés les pueden llegar a gustar para hacer más videos como este. Les agradezco mucho. Yo soy Ricardo García de Biomedical Teachings y nos vemos en un próximo video.